investigación científica, inmediatamente viene en nosotros lo que es el tipo de clasificación de la investigación por el propósito que tiene. Entonces, cuando la investigación tiene un propósito, entonces ahí hablamos del tipo de investigación netamente. Ahora, en la literatura vamos a encontrar nosotros con el nombre, por ejemplo, tipos, enfoques, clases, clasificación, y eso nos puede llevar a una confusión. Entonces hay que tener bien claro esto. Cuando se habla de enfoques, por ejemplo, estamos viendo a las dos modalidades que existen en el campo de la investigación. Nos estamos refiriendo al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo. La estadística, por ejemplo, no, digamos, contempla lo que es el enfoque mixto, pero en los libros de metodología y en los otros libros sí mencionan los autores lo que es el aspecto mixto o el aspecto quali quanti, ¿no? Entonces, pero en estadísticas no, los toma, digamos, en dos posiciones independientes, pero pueden ser complementarios. Entonces, lo importante es que a partir más o menos de la década del 50, las dos grandes predominancias, los enfoques han sido pues el enfoque cuantitativo por un lado y ha surgido ya paralelamente el enfoque cualitativo. Estos son los dos grandes enfoques que han predominado y siguen predominando hasta la actualidad en el año 2022 en el cual estamos viviendo. Entonces hay que tener en claro esto. Ahora, las matemáticas ha sido una disciplina formal que ha tenido una notable influencia y ha contribuido en el campo de la investigación. Por eso es que los que practican y se inclinan a trabajar con el enfoque cuantitativo consideran pues que el tipo de trabajo de investigación demuestra lo que es la evidencia para el acercamiento de lo que es la búsqueda de la verdad. Bien, mientras que el enfoque pues cualitativo es un enfoque más de profundidad, de significado, de carácter interpretativo, ¿no? Algunos lo diferencian como que uno puede ser subjetivo y el otro puede ser objetivo. Entonces, los criterios que van a tener para calificar a cada uno de los enfoques va a depender también de la formación escolástica que tenga el investigador, porque la comunidad científica comparte una serie de clasificaciones, entonces tenemos que ver eso. Cuando nosotros leemos una literatura, por ejemplo, determinada, por eso que es importante que ustedes cuando hagan su redacción ya de lo que va a ser su proyecto de investigación, siempre tratar de incluir en la cita bibliográfica al autor, el año y la página. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento en que se haga, digamos, eh, un dosaje a través de lo que es el Turnitin, ustedes pueden tener la tranquilidad y no se considere como que es un plagio o una copia, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, si nosotros hacemos la cita bibliográfica, le estamos dando crédito al autor. Y por otro lado, los controles del Turnitin nos van a dar el crédito a nosotros, que estamos mencionando quién es el autor de tal aspecto, tal párrafo o tal expresión. Entonces, eso resulta bastante importante porque a la larga, cuando nosotros no hacemos esta, digamos, distinción del esfuerzo de nosotros parafraseando lo que dice un autor, cuando se van acumulando, puede ser muy alto el porcentaje, digamos, de plagio que hay en las herramientas del control. Entonces eso nos lleva a que nosotros tengamos que volver a revisar y volver a modificar porque aparentemente la máquina nos está calificando y no podemos hacer nada, porque ya son los aparatos informatizados los que nos están arrojando esto, ¿no? Incluso hasta no podemos modificarlo en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Hay una serie de criterios de ventajas y desventajas en realidad. Por eso es que es importante que nosotros desde el momento en que queremos hacer un proyecto, un tema, vayamos pensando siempre en el material, ¿no? Que vamos a utilizar. Por eso es que algunos que trabajan en el campo de la investigación académica dicen, no, ¿cuál es el estado de la cuestión? Que para nosotros viene a ser, ¿cuál es el estado del tema que yo quiero investigar? Entonces van a encontrar ustedes esos términos ahora, porque está de moda. Entonces cuando dicen las y los, igual está de moda, ¿no? Entonces ustedes, para no confundirse, igual, el estado de cuestión se refiere a la investigación académica, a la investigación. Y cuál es el estado del tema o del problema que voy a investigar es lo que siempre se ha venido, en forma clásica, tradicional, se ha venido mencionando, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos que tener en consideración estos aspectos porque ya es hora que nosotros tengamos una idea, ¿no? ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué temas me interesan a mí? De ahí comienza a partir, digamos, lo que va a ser
el delineamiento o el perfeccionamiento de ese tema o esa idea. Cuando yo les dije a ustedes, no se preocupen, la idea es importantísima, luego vamos puliendo la idea, de tal manera que la idea ya puede ser, como dicen, entendible para la comunidad a la cual queremos expresar qué tema. En un principio resulta a veces un poquito grosero, áspero, muy general, y a veces hasta poco entendible para nosotros comunicar lo que queremos investigar. Pero a medida que expresamos y a medida que vamos teniendo un afinamiento del tema, vamos dándole nosotros un perfeccionamiento para la redacción y luego ya la comprensión de la parte del tema, ¿no? Bien, entonces ese es un trabajo que se va a ir realizando poco a poco. Recordemos que entrar pues al camino de la investigación no es tan sencillo. Hay que leer, hay que compartir, hay que entablar una serie de revisiones que son importantes para nuestro trabajo. Por eso es que se dice, ¿no? ¿Cuál es el estado del tema? Es un tema que ya está investigado, es un tema que tiene vacíos, es un tema profundamente ya investigado, es un tema innovador, es un tema creativo, es un tema de repente divergente, porque hay una serie de teorías que están planteándose ahí, o es un tema de repente que nadie se atreve a tocarlo, porque nadie tiene tiempo o nadie tiene la capacidad para poder abordarlo de la manera como lo puede hacer algún investigador que esté motivado e interesado en ese tema. Entonces, todos esos temas, todas esas ideas que estamos hablando, surgen de la observación, mediante la observación que nosotros hacemos en la realidad social en la que nos encontramos. Algunos trabajamos, por ejemplo, en empresas televisivas, otros trabajamos a control remoto, otros trabajamos en instituciones educativas, etc. Ahí observamos. Si nosotros le mencionáramos a ustedes la cantidad de temas, ustedes se van a dar cuenta que una gran mayoría de temas están relacionados al área, al contexto en el cual trabajan cada una de las personas, motivados por los temas que han llevado a cabo en sus módulos respectivos, en sus asignaturas. Y eso es lo importante y lo interesante. Bien, entonces, ahora nosotros, perdón, vamos a ver esto, un gatito estaba más bien apretando esta tecla. Ya. Entonces, vamos a ver ahora nosotros la investigación según el criterio en el cual su propósito fundamental, ¿no? La finalidad que tiene la investigación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito fundamental de ese trabajo de investigación? Entonces, de acuerdo a este criterio, ¿no? La investigación se va a dividir o se va a clasificar en una investigación de tipo básica y la otra es la dimensión aplicada. Diríamos que su denominación es casi implícita para comprenderla, ¿no? Cuando decimos investigación básica, también tiene otros nombres, como los vamos a ver, o investigación aplicada. Básica es la que necesitamos y aplicada es la que de repente, en base a los conocimientos teóricos que se tienen, ahora pueden ser susceptibles de ser aplicados, podría ser. Entonces, hay una relación. Comienza la investigación siendo básica y se torna pues aplicativa para buscar el beneficio, la solución en un problema social, en una realidad en la cual se encuentra. Entonces, las investigaciones pueden a veces basarse en una estrategia particular o en una mezcla, digamos, de estrategias. Cuando nosotros conversábamos en la clase anterior, veíamos pues que el método, que es el camino que nos va a conducir a la investigación, este método en un momento fue parte de lo que fue la metódica y luego se incorporó a la epistemología, ¿no? a la ciencia de la ciencia, a ese resultado de lo que es el conocimiento científico. Y a partir de ahí, los métodos se fueron, digamos, definiendo como una forma de reglas, de pasos, de etapas que hay que seguir para poder encontrar ese camino. Por otro lado, otros autores dicen, entonces el método también son las estrategias, las herramientas que nosotros utilizamos para encontrar lo que es el motivo de nuestro trabajo de investigación. Entonces, las definiciones, Mario Bunge, por ejemplo, dice, resulta difícil definir lo que es el método, pero más bien sería bueno, según Bunge, dice, es darle ciertas pautas para que los investigadores puedan avanzar paso a paso. Y esa sería la forma de llegar, digamos, a través de ese método, lo que puede ser el propósito de la investigación. Entonces, miren, cada autor, y siendo Bunge, Mario Bunge, un gran, digamos, científico reconocido en el siglo pasado. Entonces, ha escrito tantas obras que realmente a veces resulta, siendo un físico, resulta a veces difícil de ser comprensible en su literatura y sus libros, ¿no? Bien, entonces, los tipos de investigación. Ven ustedes, aquí ya comenzamos a hablar de la investigación pura,
Y acá, hace unos minutos le decíamos investigación básica. Ahora se le llama pura, se le va a llamar teórica. Igual va a ser la teoría, la clasificación de la investigación aplicada. Entonces, la investigación básica, que nosotros estamos refiriendo acá, ha tomado el nombre de investigación pura. Esta investigación pura se va a apoyar dentro de un contexto teórico, es decir, va a tener todo un ropaje de las teorías. Su propósito fundamental de la investigación pura es desarrollar teorías, fortalecer teorías o descubrir principios a través de los cuales me van a permitir innovar las teorías. Entonces, ese es el propósito fundamental de la investigación pura o básica. Bien, y la investigación aplicada es la que se apoya para dar resolución a un problema específico, particular. Por ejemplo, para mejorar la calidad de vida en las sociedades en general. Gran parte de la investigación se vincula a la investigación pura. Esta parte de la investigación aplicada, por eso le decía, ya que la investigación aplicada depende pues de los aportes teóricos que le brinde este tipo de investigación. En el caso de las vacunas, por ejemplo, ¿no? La investigación para las vacunas. Hay un problema social, pero necesita pues del bagaje teórico para poder trabajar. Algunos dicen que son vacunas que van a afectar el sistema, los sistemas de los ácidos ribonucleicos, etcétera, ¿no? Otros dicen que no, que es el sistema inmunológico que se va a fortalecer, etcétera. Entonces, hay una discusión en cuanto a ese contexto teórico que respalda a la creación de las vacunas. Y lo importante es que las vacunas se aplican a un problema específico y han comenzado a demostrar de que quienes han estado vacunados tienen, digamos, una mejor resistencia, menos probabilidad de riesgo, y aquellas personas que no han sido vacunadas o que también han sido vacunadas tienen el riesgo, pues, de contagiarse. Entonces, hay varias posibilidades que podemos observar. Entonces, los reportes epidemiológicos en el sector salud están manifestando esto. Lo que sabemos es cierto, es que hay un aumento, digamos, progresivo, ¿no? Exponencial de los contagios. Y generalmente las unidades asistenciales están reportando que la gran mayoría son de la población joven. Entonces, estamos viendo entonces que esa población todavía no había sido cubierta en lo que se refiere a las vacunas. Ya ahora estamos casi en la etapa, pues, de que los jóvenes están yéndose a vacunar y entramos a la etapa para los escolares que van a comenzar en marzo y que ya, pues, se está comprando, se está investigando el lote respectivo para saber, digamos, que reciban su dosis adecuada. Por ahí se dice que va a ser de tipo Pfizer, que son una vacuna que se diluye y salen 10 dosis para 10 personas, etcétera, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, por ejemplo, algo parecido, fui a recibir la vacuna, tienen que ser 6 personas, la vacuna tiene esto, y 6 personas estaban ahí, de ahí sacaban la dosis para cada uno, y a ustedes seguramente también les ha pasado algo parecido, ¿no? Cuando hemos ido teniendo esta experiencia de la vacuna. Bien, entonces la investigación básica de la que estamos hablando, en este caso, también decía, recibe el nombre, miren, de investigación pública, investigación teórica o investigación dogmática. Entonces, los nombres que podemos encontrar en la literatura es este tipo, estas referencias, estas denominaciones, para que no nos vaya a nosotros a crear una confusión. Porque algunos hablan la investigación pura y siguen hablando, y nosotros, pero investigación pura. Otros dirán la investigación pues teórica y así, ¿no? Entonces, cada una de estas tipos de investigación se van a caracterizar porque esta investigación tiene como punto de partida un marco teórico y está dentro de ese contexto, de esa teoría. Hay muchas teorías. Entonces, las teorías o el marco teórico para la investigación básica va a depender también de los campos de acción, de las diversas profesiones, ¿no? Que existen. Ustedes saben que hay las ciencias sociales, las ciencias naturales, en fin, hay las disciplinas formales, las disciplinas fácticas, ¿no? Entonces tenemos una clasificación tremenda dentro de las ciencias pues naturales, está pues la biología, la física y la química, ¿no? Que son las que predominan. Y ahí van saliendo ya las otras disciplinas también. Por ahí alguien dice, no, la investigación o este tipo, el objeto de estudio de investigación de esta disciplina debe ser el método de las ciencias experimentales. Están aplicando o pretendiendo aplicar lo que es
la clasificación de las ciencias naturales. Otros dicen, no, el método de investigación debe ser una investigación de tipo social, porque pertenece a la sociedad. Entonces, se va inclinando a un enfoque más de corte social. Entonces, las disciplinas pues se van a ir clasificando. Por eso les decía yo, cuando ustedes han revisado sobre las teorías del conocimiento, entonces la teoría del conocimiento les da una idea de cómo formular didácticamente la clasificación de los hechos o fenómenos que estudian cada una de ellas, y de ahí es el objeto de estudio de cada disciplina. Por ejemplo, si los fenómenos para estudiar es la vida, entonces quien se encarga de la vida, los hechos de la vida, este fenómeno de la vida, acerca de la vida, es el biólogo, ¿no? Es el biólogo. Y de ahí nace una disciplina que es la biología. Entonces, los profesionales que estudiamos biología nos vamos a recibir como biólogos, y así en cada uno de los hechos, fenómenos que observamos según la teoría del conocimiento. Bien, entonces, ya hemos dicho, la finalidad de este tipo de investigación básica es la formulación o la modificación de las teorías existentes. Entonces, a veces uno dice, ¿no? Creo que así fue una pregunta anterior. ¿Qué pasa si yo formulo y mis resultados, digamos, no coinciden con la teoría que yo planteé? Es fácil, ahora quita la explicación. Significa que esa teoría necesita ser revisada o modificada, porque sus resultados lo están demostrando. Entonces, ese es el gran problema, de que a veces las teorías dejan de ser teorías para convertirse pues, en parte de la historia del conocimiento, ¿no? Entonces ya siguen avanzando. Y hemos dicho que la ciencia es dinámica y tiene un proceso que es la investigación. Entonces, gracias a la investigación es que nosotros podemos decir de que se va a incrementar lo que es los conocimientos científicos o filosóficos, porque no se olviden ustedes que hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar y que la filosofía coge todo ese bagaje de avances de lo que es la epistemología para explicar muchas cosas y acumula una reflexión sobre aquellos aspectos que aún todavía no se pueden formular, ¿no? Aquí esta investigación básica no va a contrastar con ningún aspecto de tipo práctico, social, que se va a encontrar, ¿no? Investigación aplicada, miren, este tipo de investigación también tiene sus propias denominaciones. La vamos a encontrar con el nombre de investigación práctica, investigación empírica. Entonces, ya ahora nosotros vamos a tener la idea que cuando hablemos de la investigación aplicada, también se va a referir al aspecto práctico, al aspecto social o empírico, ¿no? Se caracteriza fundamentalmente porque está en la búsqueda de cómo aplicar o utilizar esos conocimientos teóricos que se tienen en una necesidad real, existente, social, que tenemos nosotros en una realidad de la cual estamos observando esta necesidad o este vacío, o de repente una contradicción también. Bien, también por la clase de medios que utiliza para poder lograr los datos, para obtener sus datos, recordemos que un dato pues contiene información. A través de los datos vamos a tener la información que nosotros queremos recolectar, ¿no? Entonces, según el medio que utilice para obtener sus datos, podemos encontrar la investigación pues documental, la investigación de campo o la investigación experimental. Una investigación de tipo documental es aquella que se va a apoyar en aquellos documentos, en pruebas documentales, en documentos de cualquier especie que pueden haber, por ejemplo, de alguna manera en el archivo. Ahí le hemos puesto archivística porque hay un archivo de historias, hay un archivo de diarios, hay un archivo de cosas, hay un archivo de videos, hay un archivo, ustedes conocen, ¿no? Entonces, ahora todo se puede archivar. Entonces, todo este mecanismo del archivamiento es lo que nosotros hemos visto en el proceso del funcionamiento del cerebro. En el cerebro se coge la información, se procesa la información y se archiva lo que nos parece conveniente. Y cuando llega el momento lo desarchivamos para expresar lo que necesitamos decir o manifestar, ¿se dan cuenta? O sea, hay todo un proceso de elaboración de la información que necesita de procesos como la memoria, la atención, la percepción, la inteligencia, el lenguaje, etcétera, ¿no? Y luego la escritura, porque escribimos nosotros. Quizás ahora no lo hacemos de una manera manual, lo hacemos de manera digital de repente, ¿no? Entonces, las cosas, el contexto va cambiando el panorama. ¿Hasta cuándo será? Hasta que la situación, como si se logre tener un control. Por ahí se habla de una, digamos, una inmunidad rebaño, etcétera. Bueno, no sabemos. Bien,
La investigación documental también se apoya en lo que encontramos nosotros en las hemerotecas o las hemerográficas, donde están pues todos los elementos de figuras, diseños, etcétera. Y otra fuente donde nosotros también podemos encontrar es la investigación bibliográfica y la investigación biométrica. Entonces, la investigación bibliográfica se refiere a todos los artículos que hay, publicaciones que hay, que se pueden, digamos, coger en la tradicional forma de lo que eran las bibliotecas, ¿no? Hoy día las bibliotecas están siendo representadas por los repositorios y entendemos una gran cantidad de archivos digitales. Recordemos, hay investigaciones que a veces dicen, bueno, me interesa a mí saber cómo se investiga el feminicidio del año 2015 al 2022. Es decir, me he señalado un tiempo, ¿no? 2015 a 2022. Entonces voy a referirme cuántos artículos existen, digamos, en esta biblioteca durante esos años que han tratado sobre lo que es el feminicidio. Entonces voy a trabajar y voy a investigar. Solamente feminicidio. No me interesa otro tipo de tema, porque ese es el tema que quiero yo procesar. Bien, entonces la investigación de campo, pues más bien se apoya en la investigación que se realiza con un tipo de participación, acción de parte del investigador. Y vamos a obtener informaciones que la vamos a lograr a través de la entrevista, los cuestionarios, de las encuestas que vamos a aplicar o de las observaciones que vamos a realizar nosotros a través de los órganos de los sentidos, utilizando también nuestros registros. La investigación experimental, el propósito fundamental es observar, crear y ver qué sucede y preguntarnos, ¿no? Hacer un control de lo que nosotros queremos manipular. Entonces, es la tendencia, digamos, experimental. Ahora, por el nivel de conocimiento, ¿qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué nivel de conocimientos pretendo lograr, digamos, tener yo cuando realizo una investigación? Entonces, ahí va a surgir la investigación exploratoria. Mi propósito fundamental para un trabajo exploratorio es destacar aspectos fundamentales de una determinada problemática, ¿no? Lo más real ahorita que tenemos nosotros podría ser el aspecto, pues, de el Omicron o la variante Delta o la variante del COVID-19. Es algo que todavía no se conoce bien, que dicen que es más benigno que el otro, porque estamos recibiendo información periodística a través de los medios de información e información a través de los amigos, de las redes sociales. Dice un amigo, yo vivo en Estados Unidos, somos tres, mi mujer, yo y mi hijo, y los tres nos han dado positivo los antígenos y luego, después de 5 días, con un tratamiento efectivo, ya estamos un poquito mejor y el médico nos ha dicho que después de un par o 3 días más ya nos vamos a recuperar, pero que tengamos teniendo las medidas de bioseguridad. Y así hemos encontrado personas que viajaban, por ejemplo, ¿no? Se han ido aquí a las islas del norte, por Zorritos, Tumbes, por ahí. Luego han viajado a El Salvador y luego se han ido a España, contentos y felices, en grupo familiar. Ya han regresado diciendo, yo, mi hijo y mi hija, que son ya adultos, estamos contagiados. Mi mujer y mi nieta, no. Entonces estamos con fiebre, pero no hemos necesitado ir al hospital, no necesitamos oxígeno, ¿no? Miren ustedes, o sea que la situación está variando. Posiblemente habrán casos que digan, hasta ahora no he escuchado felizmente casos que me digan, me dio y ya falleció, como era la primera vez, en marzo del año 2020, 2021. Tenemos de sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó? Esto, el otro. ¿Quién falleció? ¿Quién falleció? Nos daban la sorpresa, amigos, familiares de todo tipo. Y a veces, lamentablemente, los jóvenes salían y cuando regresaban entraban a sus casas y traían pues el virus y contaminaban a los adultos y los adultos ya se contaminaba a toda la familia. Y una intervención rápida y oportuna, pero con el temor que si es que va a ser efectivo el tratamiento, uno puede recuperar la salud y salvar su vida, ¿no? Entonces, son aspectos interesantísimos, digamos, en este plan, planteamos estos modelos que no quisiéramos haber puesto este ejemplo porque, pero es nuestra realidad, no podemos tampoco taparnos los ojos, ¿no? La investigación descriptiva es cuando el nivel de conocimientos que nosotros queremos alcanzar
es justamente utilizar el método de análisis para poder encontrar las características, las propiedades, la situación de ese objeto de estudio, de ese fenómeno o hecho o circunstancia o evento que nosotros tratemos de analizar. Vamos a utilizar lo que es el análisis. Observaremos, tendremos nuestro registro y se podrá también tener sus cuestionarios, ¿no? Bien, otro tipo de, por el nivel de conocimiento es cuando ya nosotros pretendemos ir un poco más allá, preguntarnos por qué razón se da esta situación, en qué medida uno afecta al otro y si es consecuencia de eso. Entonces tratamos de ir el porqué de las cosas. Entonces, por eso se llama investigación explicativa. Explícame por qué, ¿no? Cuando uno llega tarde, explícame por qué llegas tarde. Disculpe, ¿sabes que el internet? ¿Por qué llegas tarde a casa? ¿Sabes qué? Ya no hay transporte público, ahora ya no es como antes, pues. Entonces, ahora, hora punta, 7 de la noche, no se puede transitar, ¿no? Entonces, explícame la razón. Entonces, siempre estamos, explícame por qué, el por qué. Entonces, la investigación explicativa tiene que ver mucho con la combinación de dos de los métodos que existen, ¿no? Son el método sintético y el método analítico. En otras palabras, el método analítico sintético, que en conjunto vienen a ser, pues, lo que es el método deductivo y el método inductivo. Siempre trata de responder a la pregunta, el porqué de las cosas. Entonces, vamos a encontrar una causa, vamos a encontrar un antecedente. Algunos dicen que no, la investigación explicativa, dice, es un poco más, digamos, más simple que la investigación más de fondo experimental, porque utiliza el método experimental. Bueno, en fin, pero lo que sí sabemos es de que cuando estamos en una investigación explicativa, estamos tratando de buscar la causa, el antecedente de la consecuencia, ¿no? De lo que nosotros observamos. Bien. Entonces, entremos ahora a cómo tratar nosotros de definir el tema de investigación, nuestro tema de investigación. Tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos de las teorías que ustedes han estudiado en sus módulos, en sus cursos, en las asignaturas que han llevado ustedes en la maestría, les gustaría conocer? ¿Qué teorías les gustaría de repente profundizar? ¿Ese es un tema de interés para usted? Así es lo primero que hacemos. ¿Qué me gustaría? Llevé marketing, llevé el otro, llevé redes, llevé lo por acá. ¿Qué aspecto? O de repente un aspecto que ustedes ya conocen, por ahí nos hablaban por ahí de la, por ejemplo, la comunicación corporativa, otros hablaban del clima organizacional, por ahí hablaban también del manejo de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos una pregunta, ¿qué aspectos de la teoría de los cursos que he llevado en mi formación me gustaría conocer y estudiar y seguir profundizando? Bien, la segunda pregunta es, ¿cómo me gustaría profundizar el conocimiento sobre este aspecto que he seleccionado según la pregunta número 1? Porque lo que pretende es profundizar la teoría o quiero contrastar el modelo teórico con la realidad. Si yo quiero profundizar la teoría, entonces estoy pensando en el enfoque cualitativo. Si yo quiero contrastar este modelo teórico que me han dado con la realidad, entonces estoy pensando en el enfoque cuantitativo. Miren, ¿cómo se va dando? Se va dando paulatinamente. Y de aquí, según lo que yo quiera estudiar o que quiera investigar, se van a dividir en dos aspectos fundamentales. Si la decisión mía como investigador o como participante de la maestría es explorar o profundizar en el modelo teórico, entonces tengo que acudir a una biblioteca y revisar toda la bibliografía referida a ese tema. Si mi decisión es contrastar el modelo teórico con la realidad social que estoy observando, entonces también tengo que acudir a la biblioteca y revisar toda la bibliografía referida al tema. Así de simple. En ambos casos tengo que revisar. Incluso en el enfoque cualitativo tengo que revisar constantemente, porque a medida que voy trabajando, voy a ir modificando aspectos que me pueden surgir
emergentes como parte de la investigación. Mientras que en el enfoque cuantitativo, donde quiero contrastar, yo ya planteo mi problema y no lo puedo modificar. No lo puedo, tengo que ajustarme. Tengo que ser, digamos, mucho más limitado, mientras que en el otro trabajo es un poco más flexible. Bien, entonces, pero en ambos casos tengo que acudir a la biblioteca, ¿no? Y el quinto sería, si yo pretendo explorar o conocer o escribir o profundizar, entonces una de las maneras mucho más, digamos, con resultados más positivos y de mejor, digamos, yo diría, encuentro entre el profesor y el participante, es que buscar a un profesor que justamente tenga esa expectativa, esa experiencia, esa experticia en el tema que él maneja. Por ejemplo, podemos tener profesores que hablan bastante sobre marketing, otros hablan sobre otro tópico. Entonces, ahí, y le preguntaremos qué bibliografía podría ser interesante para este tema que usted quiere investigar según el tema que ha seleccionado. En el otro caso, tendríamos que buscar a un profesor que nos oriente sobre el tema que nosotros hemos elegido. Entonces nos va a dar más precisión, nos va a decir, usted puede hacer esto, puede ir así, delimitar un poco más, ser un poco más selectivo y, no, y dejar de ser menos general. Eso va a depender de lo que nos diga, pues, en este caso, los docentes, ¿no? Bien, en el sexto paso es elaborar una lista, un listado preliminar de la bibliografía que nosotros queremos revisar, iniciar el proceso de lectura sobre los temas que a nosotros nos ha señalado el profesor como los más importantes. El profesor que nos está asesorando informalmente todavía, porque tenemos que pedir el asesoramiento de una manera formal. Entonces el profesor nos va orientando. En el otro caso, se debe definir dónde voy a hacer el trabajo. El tema que he elegido, dónde lo voy a hacer. Por ejemplo, una participante me decía, profesor, yo trabajo en una institución tecnológica superior. Entonces, yo me interesa a mí saber cómo es la comunicación y qué relación tiene con el clima organizacional. Bueno, entonces el espacio que utilizó ella fue el Instituto Superior Tecnológico Julio Cetello de Villa El Salvador. ¿Por qué? Porque me dice, yo trabajo ahí, profesor. Ah, tiene la facilidad. Estamos plena pandemia, le contesto. Entonces, como tiene la facilidad, ella observa el tipo de comunicación que hay entre los jefes, los directores, entre los que son pares y los que son subordinados. ¿Cómo se da? Y si la comunicación, pues, homogénea, el clima es adecuado o no es adecuado, crea o permite que uno, digamos, dé sus ideas o no. Entonces va a producir un efecto en el clima laboral. Bueno, y ahí comenzó, y ahí está su proyecto. Ahí está su proyecto, y lo ha hecho bien, y lo ha hecho bien. Bien, entonces aquí tenemos que definir el ámbito espacial al cual vamos a referir nuestro conocimiento en la investigación. Vamos a investigar una región, vamos a investigar el país, vamos a investigar una organización, vamos a investigar una empresa, se dan cuenta, miren ustedes, y usted ya delimita. Por ejemplo, un participante de la maestría, recuerdo que me decía, profesor, yo quiero hacer el trabajo, realizarlo a nivel nacional. Entonces le digo, pero su presupuesto para realizar el trabajo a nivel nacional, ¿es factible que usted disponga ese presupuesto, los viajes que tienes que hacer para tomar la muestra, etcétera? Sí, me dice. Ahora, ¿por qué lo decía? Y porque me dice, yo trabajo en el INEI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística e Información. Entonces, tiene toda esa información y además le permitía por su trabajo salir, utilizar. Entonces, le digo, pero está bien, eso puede ser un buen trabajo, pero delimitemos, porque a veces no es igual, pues hacer un trabajo a nivel nacional que hacer un trabajo a nivel de Lima, ¿no? Le ponía el ejemplo yo así. Entonces, él insistía en las 2, 3, 4 clases, me decía, profesor, lo voy a hacer nacional.
De todo el mundo se admiraba, ¿no? Y me decían, profesor, ¿es factible? Claro, es factible cuando uno se propone. No va a ser fácil, pero va a tomar su tiempo. Va a tomar tiempo. Porque una vez hicimos un intento, por ejemplo, de hacer la réplica de unos talleres, por ejemplo, de investigación a nivel del norte, a nivel de Lima para el sur, norte, centro y ir hacia la parte del oriente. Todo muy bien planificado, pero no dieron la autorización, no dieron los viáticos y quedó ahí. Y se tenía que hacer la descentralización, pero no se hizo. Pues. Está en la Constitución, pero no se hizo. ¿Se dan cuenta? Y ahí se habla después de los países, el Perú profundo que no tiene esto, que los hospitales, que los presidentes regionales, que esto, que lo otro, todo el panorama que ustedes tienen y las publicaciones de los periodistas de investigaciones que publican, ¿no? A veces, de repente, pues, ¿no? Con una dirección, pero de todas maneras es una investigación. El periodista, cuando es investigador, debe conservar su finalidad. Cuando ya uno se inclina con un tinte político o una ideología, ya la cosa cambia, porque usted comienza a convertir lo que es la teoría, la comienza a convertir en un dogma, en una doctrina, y esa doctrina ya no la puede cambiar. Por eso es que ustedes han escuchado por ahí, ¿no? Dice, no, es comunista, socialista, troquista, maoísta. Entonces, ya lo califica, pero ni siquiera han conocido a Mao, ni siquiera han leído a Mao Zedong. Saben, han escuchado su nombre, han levantado la mano para gritar que es el frente de estudiantil revolucionario, etcétera, ¿no? Entonces, el pueblo unido jamás será vencido, todo lo que hemos vivido en la universidad. Entonces, todos, y ahora vemos a esos grandes personajes que tiraban piedra, que ocasionaban bloqueos en las carreteras, en las pistas, que tomaban e incendiaban ómnibus a veces y salían heridos, ¿no? Hoy los vemos impuestos, impuestos del gobierno, del Estado, en el gobierno de turno, ¿no? Entonces, hay que hacer muchas cosas que a veces se niegan, pero ahí están, pues, la realidad, ¿no? Bien, el séptimo paso es, una vez que usted tenga, digamos, su listado bibliográfico, iniciar la lectura. ¿Se acuerda que decíamos leer, leer y leer? Decíamos en una de las clases, ¿no? Entonces acá viene eso que nosotros decíamos, darnos tiempo, hacer que en la lectura sea un hábito y tener también, aprender a dosificar el tiempo y la selectividad. Entonces, acá cuando nosotros iniciamos, la memoria es muy frágil. Entonces, si queremos nosotros recordar lo que leemos en un libro, no nos vamos a recordar así exactamente. De aquí a una semana más ya tienen los problemas que tenemos, el trabajo que tenemos, otros temas que vienen, etcétera. Entonces ya nos sentimos abrumados y a veces que yo dije esto sí, pero entonces siempre se ha recomendado que se hagan sus fichas de lectura. Ahora, estas fichas de lectura que antes se hacían fichas de transcripción, fichas de resumen, fichas de investigación que tenían incluso hasta sus medidas, ¿no? De 10 por 12, de 12 por 14, etcétera. Ahora pues se pueden hacer de manera virtual. De tal manera que esas fichas que le decimos nosotros van a servir como citas bibliográficas. ¿Se da cuenta? Y tener sus fichas también de referencias, pues, bibliográficas, porque tienen que ir anotando según estilo de la APA en forma alfabética, de la A hasta la Z. Y cuando usted no tiene armado eso, no tiene todos los mecanismos de una buena referencia, entonces tiene que volver a perder el tiempo en revisar de a dónde viene, qué editorial es, si es la primera edición, el año que se publicó, y a uno vuelve a perder el tiempo. Entonces, hay algunos operadores cibernéticos informatizados, hay una fuente de datos también hoy día, gracias a la informática y a la tecnología, y tenemos nosotros operadores booleanos que nos ayudan bastante. Cuando queremos un tema, tenemos un tema, entramos y ahí nos seleccionan 20, 30, 40, 50 artículos y decimos, estos más, y selecciona de repente de los 50 ya nos da 10. Tenemos que leer, reducimos de repente 5, y esos 5 son los que sí tenemos que revisar. Y hay que tener una forma de revisión. Primero el resumen, luego ver cuál es el objetivo, cómo se formula el problema, qué marco teórico tiene, cuál teoría se está involucrando, cuál es su método de estudio, cuál es su población, su muestra, cómo recopiló los datos y si tuvo alguna introducción a una prueba estadística o no, ¿no? Entonces,
en base a eso, a las conclusiones que llegó, en eso lo puedo hacer yo en 3/4 de página, bien redactado. Bien redactado me va a servir a mí, ¿para qué? Para mis antecedentes de investigación. Las tengo ahí. Una vez que la tengo, tengo el primer antecedente y sobre todo buscar los antecedentes, les he dicho, de los últimos 5 años, porque usted, profesor, pero no, es que tiene que haber algo, salvo que sea un proceso de investigación exploratoria, donde no hay pues mucha información, recién hay nueva por ahí, entonces no se sabe, no se ha publicado. A pesar de todo, hay una cantidad enorme de publicaciones hoy día con estos problemas de la pandemia. Por todos lados han salido. Bien, entonces hay que aquí estar en cuenta entonces que elegido el ámbito geográfico, dónde lo voy a hacer, entonces estaríamos interesados quién nos va a apoyar sobre esa información, en lo que la información, quién es el que nos va a brindar la información que necesitamos, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr? Bien, en el octavo paso, en este nivel, ya digamos, ya se dispone de una bibliografía básica. Hay un profesor asesor que nos está, digamos, orientando. Miren, ya tenemos fichas de lectura, que ese es el conocimiento teórico que nosotros hemos formulado del problema de investigación. Hemos conseguido un avance tremendo. En el otro caso, la consulta con las personas que trabajan o conocen el ámbito seleccionado son las que nos van a dar la información que nosotros necesitemos. Entonces, hablamos ya con especialistas, consultamos con funcionarios que tienen la responsabilidad del manejo del directorio, de la empresa o de la organización. Entonces, en el 9, ahora pues que ya se inició las lecturas sobre los aspectos teóricos prácticos, a continuación viene lo que se llama, debo formular el planteamiento de mi problema de investigación. Bien, en el otro caso, también ya se dispone de bibliografía, ya tengo pequeñas fichas de lectura, he tenido un asesoramiento especializado, he definido mi ámbito geográfico, espacial, he tenido el apoyo de las organizaciones o que me han brindado la información preliminar a ver qué sucede en ese contexto a mi objeto del conocimiento. Y en el punto número 10 es que hemos definido el tema y empezamos a plantear ya también el problema de investigación. En ambos enfoques, miren ustedes, en ambos enfoques, miren, se parte igual. Se comienza con una pregunta y se abre uno camino a partir del 2, ¿no? Se va, digamos, poco a poco profundizando acerca del tema que a nosotros nos interesa manejar. Entonces, nosotros diríamos, en la selección del problema, toda investigación siempre parte de la idea de darle solución o de encontrar alguna respuesta a un problema. O existe el deseo de avanzar en el conocimiento sobre un tema. Y de aquí es donde se van a dar los dos abordajes teóricos o básicos, ¿no? De lo que hablamos y el esbozo práctico de la... Porque cuando decimos, queremos encontrar una vacuna, es lo práctico, pues. Queremos conocer más sobre la vacuna, qué teorías hay más sobre los avances de repente, de los ácidos ribonucleicos, porque dicen que va a afectar a cuál de ellos, al dixo o al ribonucleico, cuál de ellos, ¿no? Entonces, pensamos que uno es donde está pues la parte genética, hereditaria. Entonces, cuidado, porque nos puede alterar y hacer mutaciones biológicas, mutaciones de la especie humana. Entonces, es peligrosísimo. Entonces, cuando hablamos ya de la parte de la selección del problema, es necesario tener, por eso está subrayado acá con negrita, dice, saber identificar ya mi problema y especificar mi problema de investigación. ¿Para qué? Para comenzar a redactarlo en términos sencillos y claros, además. No tengo por qué hacerme, digamos, un mundo, ¿cómo voy a redactar? Si usted quiere explorar, si usted quiere, digamos, describir, si usted quiere explicar o quiere comparar, usted desde ahí nomás se comienza a partir la redacción. Entonces, los problemas pues tienen dos grandes orígenes. Cuando el conjunto de conocimientos están acumulados en un área de estudio, ¿no? Eh, a pesar de que hay tantos conocimientos, todavía hay ciertas, digamos, inconsistencias y hay vacíos que hacen que se dé una crítica, un pensamiento crítico a las soluciones propuestas
por otros investigadores que ya han realizado ya un trabajo de investigación. Entonces, los problemas pueden tener un origen de tipo práctico, en la que ya pues lo que se pretende es descubrir situaciones concretas, rápidas, que requieran una solución o un acontecimiento que nos permitan explicar los hechos que estamos viendo o que estamos visualizando. Entonces, acá están los orígenes de los dos grandes problemas que nosotros hemos estado visualizando. Miren ustedes, y hemos tenido que utilizar los términos, como han visto ustedes, de la clasificación del propósito de la investigación, qué nivel del conocimiento, cuál es la fuente donde puedo lograr mis datos o donde voy a lograr mi información. Y luego nos hemos introducido en un pequeño diálogo que se ha ido desprendiendo en dos ramas para llegar siempre a que las ideas pues tienen los grandes orígenes en dos grandes campos, ¿no? El problema de conocimientos acumulados o los problemas que necesitan ser resueltos de forma práctica. Eso va a depender mucho de nosotros, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí a dejar este rubro y vamos a ir a trabajar con el segundo, ¿ya? El segundo. Entonces vamos ahora sí a ver, a revisar lo que son los enfoques de la investigación. Yo les decía entonces pues que por la década del 50 del siglo pasado, ya vino una predominancia de los grandes enfoques, el enfoque cuantitativo y la presencia de el enfoque cualitativo que acompañaba a este avance de la ciencia. Por ahí también los entusiastas del grupo cuantitativo decían, ¿no? Que cuando más utilicemos las matemáticas, entonces mejor nivel de calificación tendrá ese campo de investigación o esa área profesional que tenga que trabajar con lo que es la investigación. Si, por ejemplo, vamos a decir, la educación utilizaba el método cuantitativo, utilizando las matemáticas como soporte, entonces ese nivel de educación, esa área profesional de educación era un nivel altamente científico, por lo tanto debería considerarse como una ciencia de alto nivel. Mientras que otro campo profesional de repente no utilizaba este tipo de contribución matemática o estadística, entonces esa disciplina era catalogada como un nivel moderado, ¿no? Entonces se le clasificaba así en esos niveles. Pero lo importante no era eso, lo importante era que se tenía mucho, vamos a decir, mucho entusiasmo y a veces una posición muy radical de la presencia de los números, ¿no? Entonces hay que saber manejar de que los números, las cantidades, los valores van a apoyar a que los conceptos abstractos, los constructos teóricos o las llamadas variables se conviertan en situaciones que podamos observarlas y podamos medirlas. Entonces, cuando nosotros queremos observar y medir algo, inmediatamente hemos visto en todas las tesis, proyectos de investigación que se han presentado y los que se han graduado, ¿ya? Entonces, han tenido que utilizar sus herramientas, sus técnicas, sus instrumentos para poder observar. Entonces, ustedes tienen ahí para eso ya su material, que ustedes tienen que, yo les doy un material y ustedes por favor complementan otro material que tienen ahí en su plataforma de avanzar. Porque a veces el tiempo es corto y ustedes tienen que revisar materiales también. Entonces, ahí tienen un material que ustedes siguen avanzando. ¿Por qué razón se habla a veces de las herramientas, de las técnicas o de los instrumentos, no? Porque es parte importante de la parte operativa de lo que va a hacer. Entonces, gran parte de los trabajos han tenido que elaborar sus instrumentos. ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las situaciones que se van a presentar cuando uno tiene que pensar en cómo voy a recolectar mis datos? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces, hay instrumentos para poder evaluar este tema que yo quiero realizar. No, no hay instrumento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La respuesta, hay que construir, elaborar los instrumentos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Viene la pregunta. Entonces, hay algunas recomendaciones, hay algunos principios que regulan. Si yo no tengo el concepto claro, no hay una conceptualización claro del tema que quiero investigar, entonces, ¿cómo puedo pensar pues en elaborar un instrumento, de construir un instrumento? Primero tengo una conceptualización clara
bien definida, para luego ir avanzando en los pasos que más o menos se recomiendan para tener lo que es la construcción de un instrumento y llegar a lo que se llama la revisión final para que ese instrumento pueda estar con las condiciones que se necesitan y poder ser aplicado, que tenga las condiciones de la medición, de la estadística. La medición y la estadística nos proporcionan los elementos llamadas la confiabilidad y la validez. Y ustedes han visto en sus matrices que hemos ido mencionando, como algunas, y en los proyectos que hemos visto la semana anterior, ¿no? La clase anterior, perdón, de cómo los participantes o los aspirantes a la maestría han podido elaborar sus instrumentos para poder plasmarlos después ya con tranquilidad, pero previamente tener confiabilidad y validez, ¿no? Ahora, si tenemos la suerte de que nosotros queremos investigar, vamos a suponer el clima laboral o el marketing, y encontramos un instrumento que mida, que nos permita observar lo que es el marketing y de repente el clima organizacional han sido utilizados. Entonces, esos instrumentos el investigador ya los sometió a lo que es la validez y la confiabilidad. Entonces ya nos ayudan. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a elaborar el instrumento, lo vamos a coger. Vamos a agarrar esos instrumentos, los vamos a colocar, pero tenemos que poner la cita bibliográfica de quién es el que creó el instrumento. No vamos a decir, como alguna vez una señorita me dice, profesor, creación propia. Creación propia. ¿Está segura, señorita? Sí, profesor, yo lo he hecho. Entonces le digo, y si yo le digo que no es así, ¿cómo va a dudar usted, profesor? Bueno, mira, yo le voy a presentar lo siguiente. Le muestro una diapositiva y le digo, a ver, mire usted. Esta es un trabajo de la Universidad Santo Tomás, allá en Colombia. Es una universidad privada, le digo. Y la fuente está acá. Sí, pero es muy parecida a la mía. No, es igual, mírenla usted, mire todo, todo igual. Lo único que ha cambiado es que usted le ha puesto elaboración propia y acá dice fuente. La fuente dice Universidad Santo Tomás. Entonces, es preferible citar al autor de dónde procede que decir que uno, porque le van a decir, a ver, demuéstrenme usted cómo ha hecho la elaboración de su norma. Dígame cómo ha hecho su norma. ¿Cómo elaboró? Como le dije una vez a una señorita, ¿no? ¿Cómo ha hecho la validez de su instrumento? Ah, profesor, lo hice con eh, algo binomial, algo así. Ya, a ver, deme usted los pasos, repítame los pasos para saber qué ha hecho. No, profesor, no es eso. Yo utilizaba uno que se llama la prueba de tipo Aiken. Aiken, le digo, sí, sí, profesor. A ver, deme usted los pasos. Entonces, me envía los pasos con temor. Y le digo, a ver, explíqueme cómo ha hecho usted. No lo había hecho. Ella no lo había hecho, se lo habían hecho. Entonces, usted que va a sustentar, le dije, el trabajo, usted tiene que aprender los pasos que le enseñen, cómo se realiza mediante el procedimiento de Daiken. Hay una fórmula, le digo, mire, es esta, y usted agarre y comienza a revisar. Oh, profesor, ya la siguiente clase ya estaba, pues había ya profundizado en el tema y dice, profesor, mire, hecho así, así, ajá, ese es el resultado. ¿Qué más hizo usted? Si el jurado le pregunta, ¿por qué obtuvo usted 0,85? ¿Por qué obtuvo 0,70 en el otro? ¿Qué decisión? ¿Cómo fue que realizó este procedimiento? Usted ya sabe. Aplica la fórmula tal, cuyo numerador es esto y el denominador es esto. Multiplicado por tanto, le resté 1 y encontré este valor. Esa es la fórmula. Lo que he hecho simplemente es una fórmula que me da la matemática o la estadística, le he reemplazado los valores. Pero usted tiene que saber cuáles son esos valores. Entonces, ¿la K qué significa? La K siempre significa el número de preguntas. ¿Qué significa la letra K menos 1? Significa que si yo tengo 20 preguntas, supongamos, en mi cuestionario, 20 preguntas, y me dice que yo le tengo que restar 1, menos 1, K menos 1, tengo que poner 20 menos 1, ya tengo 19 como denominador. Y si tengo como numerador la cantidad total, entonces tengo que ponerlo y dividir para tener un valor. Y luego saber qué significa N. N significa el número de participantes o la muestra. Ah, ya. Entonces, así tienes que saber. Con esa, digamos, interpretación de esos datos, no te equivocas. Y las cosas marchan muy bien.
Entonces ya uno aprende, porque a la hora que sustenta uno le pueden preguntar cualquier cosa. No se olvide que son 3, 4, 5 jurados que hay ahí y cada uno le va a decir, a ver esto, el otro. No le va a decir, te voy a preguntar esto, te voy a preguntar, no. Entonces uno tiene que estar premunido con la mejor, digamos, tranquilidad, pero que uno, como es consciente, ha asumido conciencia de lo que ha hecho. Nada más, para evitarse esos problemas que a veces, qué miedo, qué me da, no, un ratito me voy al baño, esto, el otro, ¿no? La tensión, el miedo, no. ¿Por qué? Ustedes han leído, han revisado, han hecho el trabajo, simplemente es un enfrentamiento, pues que ustedes ahora, por eso la investigación se llama, ¿no? Planificación. Ya, muy bien. ¿Qué voy a hacer? El proyecto, lo que están haciendo. ¿Qué más? Ejecución. ¿Qué significa eso? Campo en acción. Aplico el instrumento en el espacio geográfico, en la región, en la empresa. No. Y la tercera etapa es la publicidad. ¿Qué cosa es la publicidad? Es la presentación, la sustentación del trabajo, de los resultados. Nada más, sabiendo esos momentos, usted está tranquilo. Está tranquilo en la presentación, porque usted ya sabe. Usted ya sabe. Entonces dice, entonces la publicación significa que yo debo estar preparado para debatir, discutir. ¿Con quién voy a discutir? Voy a discutir con mi teoría, pues. La teoría que me respaldó cada variable. Muy bien. ¿Con quién más va a discutir? Voy a discutir con los antecedentes nacionales y los antecedentes internacionales. Y así usted puede seguir discutiendo otras cosas más. Pero eso es lo fundamental. Si usted toma en consideración ese tipo de debate, es lo que se llama discusión de resultados. Y la discusión de resultados se respalda justamente en estos criterios que usted ha obtenido cuando sus resultados han sido sometidos a una demostración de contratación de hipótesis. Mientras que ese es en el enfoque cuantitativo. Mientras que en el enfoque cualitativo, tenemos que tener en cuenta los criterios de rigor. Los criterios de rigor científico que están amparados en la credibilidad, la confirmación, etcétera. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, le hemos dado el respaldo científico a ambos enfoques, a ambos enfoques. Así que, no sé, por eso ustedes ya desde su primera clase tienen los esquemas que la universidad contempla para desarrollar. ¿Qué pasos debo tener en cuenta? Desde la carátula, la presentación del problema, antes el contenido, el índice, mi agradecimiento, y ahí sigue mi formulación del problema, y sigue mi marco teórico, y qué más sigue mi, mis formulaciones administrativas, ¿qué más tiene? Mis referencias bibliográficas, mis anexos, mis matrices, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes revisan nada más y van desarrollando paso a paso y el expediente de su proyecto sigue creciendo. Bien, para eso existen, como les decía, a partir del año 50 ya una claridad sobre los enfoques de la investigación científica. Entonces, el enfoque llamado cuantitativo, que está representado, miren ustedes, ¿no? Por observaciones de gráfico, miren acá están los elementos, cálculo, las hojas, las matrices, miren las hojas de cálculo al fondo, ¿no? Aquí la barrita, en fin, hexagonales, presentaciones, todo lo que es con la ayuda de las matemáticas, ¿no? O la estadística. Entonces, acá puede haber, pues, estadística descriptiva, cómo presento mis tablas, cómo presento mis gráficos o figuras. Y también puede haber estadística inferencial, cómo voy a someter, bajo qué prueba de hipótesis, de pruebas estadísticas, voy a demostrar mis resultados, para luego discutir con los resultados de los otros investigadores que también han revisado mi tema y que me han servido como antecedente y el enfoque teórico que yo he utilizado para sustentar el marco teórico. Bien, el otro enfoque es el enfoque cualitativo. Miren, aquí está representado por una entrevista que se realizan entre dos personas. La entrevista puede ser de dos o más personas, pueden ser entrevistas pues estructuradas, no estructuradas, en fin. Luego tenemos acá el enfoque mixto que utiliza aquí, ¿no? Utiliza ambas características, pero planteando siempre una mayor y una mejor comprensión de lo que es el tema de estudio. Eso conlleva un mayor trabajo también, no se olviden. Entonces, la investigación cuantitativa se caracteriza porque el estudio es numérico y estadístico. Cuando hablamos del aspecto numérico, estamos hablando también del aspecto que se llama la medición. Y la medición es un campo de lo que es la estadística. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que voy a medir? Voy a medir los valores que tiene la variable.
los valores de la variable son los que yo voy a medir, son los que voy a observar. ¿Se dan cuenta? Esos son los valores que me van a permitir a mí poder valorarlos, asumir cantidades, asumir los valores que tiene esa variable, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Por ahí apareció también, más o menos por la década del fines del 40, una comisión la Comisión de Avance para la Ciencia, que fue una comisión del Reino Unido, ¿no? Que se formó porque se quería saber si es que se podía utilizar la medición en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces la comisión determinó que no era posible, digamos, medir, utilizar pues la medición en este campo, porque este campo tenía factores subjetivos que no eran factibles, que no eran tangibles y que por lo tanto resultaban muy difíciles. Y apareció un señor de apellido Stis que dio una respuesta a esta comisión, pero se demoró 3 años. Primero sacó un artículo muy, digamos, teórico, referencial, para explicar un poco su disconformidad con ese dictamen de ese comité, ¿no? Y luego, al año siguiente, se acolla una publicación de un artículo contundente en la que demostró de que sí era factible la aplicación de la medición por cuanto él no solamente afirmaba, sino que acompañaba las modalidades de los niveles de medición y las escalas respectivas. Y ahí comenzó a aparecer lo que hoy día ustedes conocen seguramente como los niveles de medición ordinal, nominal, ¿no? De razón y de intervalos. Y las escalas respectivas, que incluso ya están computarizadas en un programa informatizado llamado Programa Informatizado para las Ciencias Sociales, el famoso programa SPSS, para el trabajo cuantitativo. Y para el trabajo cualitativo han aparecido también normas computarizadas. Miren, que una de ellas es muy, digamos, conocida, pero que todavía le falta un poquito más me parece a mí, de publicidad o de marketing, como dicen, ¿no? Es el Atlas T, porque trabaja muy bien, trabaja y ayuda bastante al investigador cualitativo, pero está informatizado, le permite hacer las clasificaciones de las categorías, cuando hace la redacción de los textos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en la investigación cuantitativa, su problema que plantea, el planteamiento de su problema de la investigación cuantitativa, siempre es un estudio que está muy delimitado y debe ser concreto. Delimitado y concreto. Esa es la característica fundamental que existe, digamos, en este tipo de enfoque. También la investigación cuantitativa revisa todos los antecedentes de investigación. Por eso les dice yo, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿O cuál es el estado del tema que voy a investigar? De esas variables que a mí me interesan estudiar. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué se ha investigado? ¿Hasta dónde? ¿Qué se ha llegado? ¿Qué resultados hay? ¿Qué vacíos hay? Entonces usted revisa los antecedentes y los va colocando, digamos, en su archivo para que cuando llegue el momento de colocar los antecedentes de la investigación en el marco teórico ya los tiene. Ya no perdió tiempo, se da cuenta, usted ya los tiene ya. Simplemente lo que hace es copiar y pegar porque están bien hechos. Porque en esos antecedentes usted tiene que poner el autor. ¿Cómo voy a poner el autor? El apellido, coma, la letra inicial o solamente el apellido, entre paréntesis, el año, y luego viene el título, y luego viene cuál fue el objetivo de ese trabajo de investigación, cuál fue su objetivo. Luego viene lo que se va a llamar el aspecto del el marco teórico que utilizó en una forma muy sucinta. Tenemos también la parte metodológica, donde vamos a poner nosotros el método, la población, la muestra, y luego qué prueba estadística se utilizó, y tendrá que señalar ahí el tipo, nivel y diseño de investigación, y luego los resultados e investigación. En 3/4 de hojas, en 3/4 de hoja o media hoja, muchas veces tiene todo eso. ¿Por qué? Porque si usted no tiene eso, no tiene eso escrito, entonces la pregunta que viene cuando usted está en la etapa ya de el segundo ciclo, donde usted tiene que ahora hacer el trabajo de campo, aplica la muestra. Ahora, ¿con quién, sus resultados, con quién los va a comparar? ¿Con quién va a rebatir? Con ellos, justamente, con esos antecedentes, ¿se dan cuenta? Con esos antecedentes que hay. Entonces,
algunas personas a veces dicen, claro, se estudió la variable, pero la variable está siendo estudiada en otro contexto. Usted quiere estudiar las variables en un contexto diferente y lo que usted está revisando es un contexto de, supongamos, de servicios en gourmet o en restaurantes y eso. No, porque esos resultados no van a ser útiles para usted, por más que sea la variable, porque es otro contexto que se está utilizando. Bien, estos enfoques cuantitativos parten generalmente de las llamadas hipótesis, la formulación de la hipótesis, que son los planteamientos posibles a las respuestas del problema que nosotros queremos demostrar o contestar, ¿no? Otra característica es que este tipo de enfoque utilizan instrumentos, y acá es donde quería yo, por favor, que ustedes, son instrumentos estructurados y que tienen estas dos condiciones. A partir de ahora, los que están interesados en el campo de la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, en investigación cualitativa puede ser pues, exploratoria, puede ser descriptiva, correlacional, explicativa, etcétera, ¿no? Entonces, el instrumento que elaboren ustedes, el instrumento que, como dicen, van a crear, porque no hay un instrumento, o el instrumento que ustedes van a utilizar, lo tienen que revisar, tiene que tener validez y confiabilidad. ¿Te das cuenta? Ahora, hay instrumentos que a veces son utilizados en otros países, en otras culturas, y tienen otras características. Entonces tengo que adaptarlo, tengo que traducirlo. Entonces son tres posibilidades que tiene el investigador. La suerte, que no haya un instrumento, entonces tengo que crearlo. La suerte de que hay un instrumento que tiene todo, lo que hago es nada más coger y poner la cita bibliográfica. Y el otro es que existe un instrumento, pero que es un instrumento utilizado en otro país, en otro contexto, y yo tengo que traducirlo y adaptarlo al contexto que yo voy a estudiar, ¿no? Entonces, pero a las tres posibilidades de la elección del instrumento, tengo que darle validez y tengo que darle confiabilidad. Si ya tiene la base de confiabilidad, ya, como dicen, me evité realizar ese trabajo, ya lo tengo y lo tengo que mencionar ahí. Ahora, si no tiene, lo voy a crear, tengo que crear. ¿Cómo voy a hacer, profesor, la validez? Hay varios criterios. Hay la validez por concordancia de jueces, hay la validez de Kane, hay la prueba binomial, etc. ¿Y cómo hago la confiabilidad? También hay confiabilidades, procedimientos, métodos, test, retest, métodos paralelos, el procedimiento de división por mitades, el análisis de factores, análisis factorial. Y todos ellos gracias a un valor que se llama el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Puede ser que ustedes se acuerdan, ustedes hacen las preguntas y la persona va a responder sí o no, o puede responder verdadero o falso. A ese instrumento lo vamos a llamar instrumento de tipo dicotómico, porque tiene dos posibilidades. Y la estadística le brinda al enfoque cuantitativo lo que se llama la fórmula Q de Richardson. ¿Para qué? Para encontrar su confiabilidad, justamente, ¿no? Ahora, pero profesor, yo quiero tener un instrumento, o he visto que hay instrumentos que dicen totalmente de acuerdo, en acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Tiene 5 o 6 posibilidades de responder. Ya. A ese instrumento le llamamos politómico. Y ese instrumento, ¿y cómo llamamos la confiabilidad? La llamamos a través del coeficiente alfa de Combras y otros procedimientos más. ¿Y cómo se hace el procedimiento alfa de Combras? El procedimiento alfa de Combras te va a permitir trabajar con las llamadas muestras piloto, son las muestras ensayo. Y vas a obtener un coeficiente alfa de Combras que debe tener tal valor y eso es el que te va a permitir afirmar o señalar que tu instrumento es confiable. Si tú tienes estas dos condiciones, ningún jurado, ningún revisor tiene por qué objetarte ni decirte nada. Pero si careces de alguno de ellos en el trabajo de tipo cuantitativo, ahí te observan, ahí sí, ahí te observan. Pero en el cualitativo no se exige esas cosas, porque hay pueden fichas de registro, hay también situaciones de fichas de validación, ¿no? Uno puede tener sí, no, presente, ausente, etcétera. Entonces ya depende de cada uno. En este tipo de investigación lo que se pretende es llegar a generalizar las cosas, ¿no? Y luego, aquí hay una distinción siempre entre el sujeto de investigación y el objeto de investigación. Miren, siempre hay una distinción. Yo soy el que investigo y este es el objeto de estudio. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Pero, ¿qué pasa ahora con el otro tipo de enfoque? Entonces, vamos a encontrar. Quizás, miren, los pasos
que van a ver las fases, miren ustedes, va a ser muy parecida. Mire, la primera fase es, bueno, ¿qué idea? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué tema? Esa es la idea que podemos tener. Luego, ya tengo la idea bastante clara, mucho mejor que la anterior. Entonces, ahora me toca plantear el problema, el planteamiento del problema. Voy a hacer una descripción de la realidad, ¿no? Luego tengo que tener el planteamiento del problema, su formulación del problema. Fase 3, revisión de la literatura y revisión del desarrollo del marco teórico. ¿Qué teoría va a respaldar a esas variables que yo voy a estudiar? Bien. Luego tenemos la visualización del alcance del estudio. ¿Cuál es el alcance? ¿No? Es descriptivo, explicativo, exploratorio, correlacional. Luego viene la elaboración de hipótesis y la definición de las variables. La definición puede ser de dos tipos. Una definición conceptual, que la da un autor. Tal autor define que la variable es una propiedad, cualidad, etcétera, etcétera. Y la definición operacional de la variable es la que tiene que hacer usted, diciendo, la variable, por ejemplo, marketing, ¿no? Será evaluada mediante un instrumento de 15 reactivos o de 15 preguntas, digamos, cuyas respuestas serán dicotómicas o politómicas, con un valor de 0 a 1 o de 0 al 5 o del 1 al 5, las mismas que constituyen un puntaje tanto, 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 listo. Y que van a permitir, en este caso, medir las dimensiones de esa variable que pretendemos estudiar nosotros. El paso siguiente, miren, es el desarrollo del diseño de investigación. Mi investigación, ¿cómo va a ser? ¿Experimental o no experimental? Así de frente. No experimental porque no voy a manipular variables, no tengo un laboratorio con condiciones de poder hacer el control de las variables. Muy bien, entonces será no experimental el diseño, ¿no? Diseño no experimental. ¿Y de qué tipo? ¿De qué variedad? Bueno, hay diversos tipos. Hay longitudinales, que yo hago mi investigación de enero hasta diciembre, longitudinal en el tiempo, enero, febrero, marzo. Voy viendo cómo va dando, se va presentando el fenómeno. O puede ser que sea transversal, profesor. Entonces, mi muestra, la aplicación de mi diseño me está diciendo que lo debo hacer un corte de hoy, que es 11 de enero hasta el 20, voy a aplicar esto. Estoy haciendo un corte transversal. Entonces, ya no es longitudinal a lo largo del tiempo, sino en función del tiempo, ahora es transversal, tomando como referencia el criterio del tiempo. Muy bien. Y ahora hay investigaciones también que en función del material, del archivo, se encuentran en el archivo, pues, ¿no? Y se encuentran, supongamos, quiero investigar cómo se trabajó en el año 2020 sobre ese tema. Entonces está en el archivo, voy al archivo. Y no, a mí se me ocurre saber de que quiero saber cómo se va a trabajar de enero hasta diciembre del año 2020, 2022, 2022. Entonces, ya mi trabajo no es retrospectivo, porque está en el archivo, sino será más bien prospectivo. Entonces, ahí vienen las variedades, nada más, miren, van saliendo. Y ya me olvido ya del otro yo, solamente profundizo lo que está en relación a mi diseño, nada más. Le doy una redacción de 5 líneas y ahí pongo y tengo el avance. Luego viene lo que se va a llamar la definición y selección de la muestra. ¿Cómo voy a definir mi muestra? Ustedes han visto, ya he hecho ya mi espacio geográfico bien clarito, donde voy a desarrollar. ¿Cuántas personas hay aquí? Hay 1000, y me muestra cuántos serán el 10%, la estadística dice, profesor, ¿hay fórmulas estadísticas para, digamos, determinar la muestra? Sí. Ah, caramba. ¿Y cómo son esas fórmulas? Mira, estas fórmulas te dicen que tienes que tener, por ejemplo, el valor normal, el valor Z. ¿Y qué cosa es el valor Z? Es un valor que tiene, por ejemplo, en el caso de un valor de normalidad, tiene un valor de 1.95. Ya, un valor. Y ¿qué más, profesor? Puede tener la desviación estándar, puede tener la varianza. Entonces uno aplica, encuentra y analiza. Nada más. Entonces tenemos que ir definiendo mediante esa fórmula lo que va a ser la cantidad de personas que van a representar a la población de estudio, mi población que yo tengo el interés de estudiar. Profesor, una vez que yo tengo de repente mi muestra que van a ser, supongamos, de esos 1000 van a ser 90 personas que van a, o 90 sucesos que van a representar mi población. ¿Qué más? Existen muestreos llamados probabilísticos y no probabilísticos.
Un muestreo probabilístico es cuando yo al azar voy a seleccionar de esos 1090 personas. ¿Cuál es el criterio que debo tener, no? Cada 10, por ejemplo, entonces comenzando con el 90. El número 90 tiene un nombre, el número 100 tiene otro nombre, el número 110 tiene otro, y así comienza, hasta que completo 90 personas, ¿no? O 90 acontecimientos. Bien, y otro procedimiento, al otro se le llama no probabilístico. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que a veces las decisiones que toma el investigador están en función a la circunstancia que se le presenta, ¿no? Entonces, a eso le llaman, pues, un muestreo por conveniencia. ¿Sí? Miren ustedes, otros dicen, profesor, son pocas, la población es muy poca, son apenas 50, 60. Entonces, ¿se puede trabajar? Por supuesto. ¿Y cómo se va a llamar entonces ahora? ¿Cómo la muestra? Usted le va a poner que va a utilizar lo que se llama el muestreo censal. ¿Y qué significa censal? Que toda la población del censo es la misma que la población de la muestra. Son equivalentes, son iguales, porque no hay más ni menos. Ah, ya. Entonces usted ya tiene respuesta. Usted tiene respuesta para eso, ¿se dan cuenta? No hay vacíos. Bien, ahora, ¿cómo voy a recolectar mis datos? Acá viene lo que les decía. ¿Cómo recolecto mis datos? Lo voy a hacer a través de la observación, la encuesta, la entrevista, lo voy a hacer con herramientas técnicas. Entonces, de acá viene, por eso les decía, revisen ustedes el material que les he dejado en la clase anterior, donde dice el método. El método es el conjunto de pasos, reglas, es el conjunto de herramientas y técnicas para poder lograr el objetivo de la investigación. Entonces quiere decir que los pasos comienzan. Ahora vamos a ver un poco para que ustedes se den cuenta de esos pasos, cómo se comienza lo que hemos estado hablando de otra manera, ¿no? Y las herramientas, bueno, las herramientas pues ustedes conocen. ¿Cuántos de ustedes utilizan entrevistas, observaciones, encuestas, instrumentos, cuestionarios cerrados, abiertos, dicotómico, politómico? Miren, ahí viene. Yo voy a utilizar este instrumento, sí. Con este instrumento voy a recolectar mis datos, mi información de esas variables que yo ya, ahora ya sé cuáles son. Luego tengo que hacer el análisis de mis datos. El análisis de mis datos es, ¿qué encontré? ¿Qué utilicé? Le voy a introducir la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Perfecto, muy bien. Entonces ahora viene ya el reporte. ¿Cómo voy a presentar mis resultados? ¿No? Mis resultados van a ser mediante un esquema. Voy a hacer, digamos, presentaciones de tablas, gráficos. Voy a hacer de repente, pues, lo que le llamamos nosotros barras. Voy a utilizar las coordenadas cartesianas para ver el promedio y la desviación estándar. Depende de cada uno. Es variable. Bien, entonces, nosotros ahora vamos a ver ya el otro tipo de enfoque. El enfoque cualitativo. La investigación cualitativa también le llaman así. El enfoque investigación cualitativa lo van a encontrar con esas denominaciones. Como ven ustedes, no recurre a variables determinadas. Estudia al objeto en su totalidad. No necesariamente utilizan hipótesis, son los supuestos, sino que más bien las hipótesis de trabajo se van a ir generando a lo largo de la investigación del camino. Estoy yendo y surge una hipótesis. Entonces, hay que diferenciar lo que es la hipótesis de investigación, la hipótesis de trabajo, con aquellas que utiliza pues el enfoque de la investigación cuantitativa que le llaman eh, las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas, que son dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, son aquellas que necesitan ser sometidas a un tratamiento mediante la prueba de hipótesis, las pruebas de estadísticas, para llegar a ver qué resultados hay. Por eso decimos, ¿cuáles son los resultados? He llegado a estos resultados. ¿A qué nivel? ¿Bajo qué procedimiento? Este es el procedimiento. Bien, entonces, en el enfoque pues cualitativo, no. Las llamadas hipótesis se van a llamar hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Igual sucede con el enfoque cuantitativo. Cuando estamos en la etapa de proyectos, fíjense, las hipótesis se llaman hipótesis de trabajo e hipótesis de investigación. Entonces, yo planteo mi hipótesis principal y mis hipótesis secundarias. Cuando entro al segundo curso, me dicen a mí, ahora vamos a aplicar el instrumento, ahora califique y ahora usted compruebe esos datos mediante su prueba de hipótesis. Ahí recién pienso en la hipótesis alterna y nula y la someto al tratamiento para ver qué resultados hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, la estadística inferencial me permite
la facilidad de ese material o de ese apoyo que yo necesito para poder trabajar. Entonces, aquí, lo que se intenta aquí no es un control riguroso del tema de estudio, sino más bien eh, hay un camino de la investigación cualitativa que es flexible. Se pueden cambiar las cosas, puedo volver a manejar inclusive mis argumentos como si fuera nuevo el título. ¿Por qué? Porque el contexto del desarrollo de la investigación científica lo permite. Lo permite, ¿me entiende? ¿Qué hago? Yo encontré esto, pensé que era esto, y entonces usted le introduce un cambio y no hay ningún problema, pero lo tiene que mencionar en el desarrollo de su proceso de investigación. Eso es lo más importante. Mire, acá, ¿se acuerdan que en el otro decíamos de que hay una diferenciación en el enfoque cuantitativo? Está claramente definido quién es el sujeto y quién es el objeto de investigación, ¿se acuerdan? Acá no. Acá el sujeto puede involucrarse en la investigación, se confunde, están ahí metidos, ¿no? Entonces, lo que busca el investigador es interpretar esa realidad, pero dándole, digamos, una perspectiva integral, holística, globalizada. No intenta llegar a generalizar sus resultados. Los va a enfocar al tipo de problema que está investigando. No va a decir que esto va a servir para hacerse aspectos de normas de generalización, porque a veces cuando nosotros hacemos un trabajo o adquirimos un tema o estamos aprendiendo una teoría, nos enseñan determinados principios, no nos enseñan la receta para cada cosita. Para esto usted tiene que actuar así, para esto no. Nosotros aplicamos mediante el principio de la generalización nuestro comportamiento, nuestra actitud y decisiones en base ya digamos a los principios generales que tenemos para tomar decisiones, ¿no? Esa es la visión. Entonces, vayamos viendo sus pasos, miren, el proceso cualitativo. ¿Se dan cuenta? Miren, fase uno comienza la idea. La idea es, a ver, ¿qué puedo investigar? Comienza a pensar uno. Esa es la idea. Esa idea vaga, abstracta que tenemos. Ah, ya. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Voy a formular mi planteamiento del problema. Formulo mi problema, reviso cómo está la situación de ese aspecto que quiero investigar, cómo se encuentra. ¿Se investigó o no se investigó? ¿Se fracasó? Hay bastante material. ¿Y qué conclusión se llegó? Pero hay un vacío acá y ahí es donde me interesa a mí estudiarlo. Bien, luego uno ingresa pues al campo, ingresa al campo. Miren, la literatura está al centro, literatura existente, es el marco de referencia. Comienza, desde que comienza su problema, usted está revisando, leyendo, sigue ya en el campo y sigue leyendo, miren, siguen revisando literatura, ¿no? Acá se puede dar lo que se llama pues la fase 4, ¿cómo va a ser mi diseño de investigación cualitativa? Es un trabajo de tipo descriptivo, analítico. Quiero hacer un trabajo etnográfico. Quiero realizar un estudio, pues, de analítico sintético, inductivo. Luego viene la definición de la muestra inicial y el acceso a esta. ¿Cómo voy a...? Ya tengo ya mi muestra. Son 5 personas, el Club de Alianza Lima. Son 5 gerentes, el gerente general, el gerente de marketing, el gerente no sé qué, por acá. A ellos les voy a aplicar tal situación. De esa manera voy a enfocar mis datos. Bien, entonces va a tener acceso a este club, porque no se olvide que a la mayoría de personas no les gusta que les ventilen su cultura organizacional. Dicen, es privativa, secreta, confidencial. ¿Qué dirá si se enteran de una manera pública, no? Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Nos van a permitir el acceso? ¿Nos van a limitar? ¿Qué va a pasar? No, ya sé que le digan sí, y usted está en carrera y después le dicen, no, no se puede, ¿no? Ustedes han visto. Entonces, viene ahora la recolección de datos. ¿Cómo voy a recolectar los datos? Y sigo, miren, sigo revisando literatura. Y puede hacer que acá surjan nuevas ideas, nuevas hipótesis también. Entonces, tengo mi recolección de datos, miren, hago el análisis de datos y los vuelvo a comparar. Los vuelvo a comparar. Antes de ir a la interpretación, los comparo. Apliqué mi muestra, tengo mis datos, hice mi análisis, pero yo quiero confirmar si lo que estoy haciendo está bien. Le pregunto a los sujetos o a las personas que han sido parte de la muestra y les pregunto a ellos si es así lo que estoy mencionando, me confirman, entonces me dan credibilidad. Ese es el rigor científico del enfoque cualitativo, entonces yo ya puedo interpretar mis resultados. Ahora sigo, miren, sigo leyendo la literatura, está acá, sigo.
a pesar de que yo he interpretado mis resultados, ahora elaboro la publicidad, cómo voy a reportar mis resultados, y sin embargo los vuelvo a revisar para interpretarlos. Eso no significa de que uno retroceda en el tiempo, sino que el trabajo es así, es profundo. Es profundo. Entonces hay mayor profundidad en más que el aspecto cuantitativo, ¿no? Entonces, habría una serie de interrogantes por ahí, de repente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la investigación mixta? Su mismo nombre lo dice. Utiliza todos los aportes de ambos enfoques que hemos estado viendo, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Utiliza también los instrumentos estructurados y no estructurados, porque es una investigación mixta, acuérdense, ¿no? Vinculan, miren, vinculan en la investigación, ¿qué cosa? Los datos estadísticos con los datos, miren, con datos descriptivos, con datos narrativos e interpretativos que encuentre. Por eso se llama mixto. Los datos estadísticos los voy a vincular con otros datos que van a ser descriptivos, narrativos e interpretativos que me van a orientar al trabajo cualitativo y los datos cuantitativos. Miren, ahí está. Esa es la finalidad. ¿Habrán ventajas? ¿Habrán desventajas? Por supuesto, ¿no? Nada es perfecto. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar en estos dos grandes tipos de investigación, enfoque de la investigación científica? Entonces, las diferencias de la investigación cuantitativa y la cualitativa las vamos a encontrar en lo siguiente. La investigación cuantitativa está basada en lo que es la inducción probabilística del llamado positivismo lógico. La investigación cualitativa está centrada en la fenomenología y la comprensión. La fenomenología y la comprensión. La investigación cuantitativa tiene que tener una medición controlada y penetrante. Si es exacta, mejor. En la observación cualitativa se basa en la observación natural y sin ningún rigor de control, ninguna revisión, espontáneo, libremente para observar qué sucede. En la investigación cuantitativa, esta debe ser de carácter objetiva. No puede haber medias tintas. En cambio, la investigación cualitativa tiene que ver con el componente subjetivo. ¿Qué piensa la persona? Porque el especialista ya sabe, tiene una formación. Nosotros, como investigadores, ya tenemos una formación y podemos tener un prejuicio. Y queremos interpretar las cosas en el mismo sentido que queremos forzar a los integrantes de la muestra que nos digan lo mismo que pensamos nosotros. Y no es así. Ellos tienen su propia conceptualización, tienen su propio significado de las cosas que nos llevan pues a veces a crear una situación en un principio un poco media cruda, ¿no? Porque así es, pues. Bien, entonces, las inferencias de la investigación cuantitativa siempre van más allá de los datos estadísticos que se han manejado, ¿no? Aquí se pueden hacer algunas inferencias en sus datos, siempre manteniendo el límite. En cambio, acá te vas más allá de las cosas. La investigación cuantitativa se va a diferenciar, ¿por qué? Porque es confirmatoria, confirma, infiere y utiliza lo que es el método deductivo, parte de lo general a lo particular. Mientras que la investigación cualitativa se caracteriza por ser exploratoria, va de lo individual a lo general y va describiendo los atributos, las cualidades, los fenómenos que se van encontrando. Bien, acá la investigación cuantitativa está orientada a qué hemos encontrado, qué es lo que hemos logrado, el resultado. Este es el resultado. Mientras que la investigación cualitativa está mucho más orientada al proceso. ¿Cómo debemos llevar el proceso? Poco a poco. No le interesa si ya mañana está el tiempo. No, no mide el tiempo. En cambio, la cuantitativa dice, tengo que ajustarme al tiempo. La cualitativa dice, no importa el tiempo, hay que continuar. Lo importante es tener más profundidad. Bien, los datos en la investigación cuantitativa, miren, son sólidos y repetibles numéricos. En cambio, en la investigación cualitativa,
Los datos son ricos y profundos. Son descriptivos y narrativos también. En la cuantitativa podemos tener una generalización de esos resultados, es generalizable, mientras que en la cualitativa no es generalizable. Por un lado, acordémonos que la investigación cuantitativa estudia objetos particulares, partes del conocimiento, de ese contenido del conocimiento que nosotros queremos estudiar, mientras que la investigación cualitativa trata al objeto de una manera holística en todas sus dimensiones, que pueden ser dimensiones sociales, psicológicas, filosóficas, espirituales, etc. La trata de una manera mucho más integral. En la investigación cuantitativa, el investigador mantiene una actitud neutral, no se mezcla, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa, el investigador se involucra, se compromete, participa, no le interesa, está ahí. Esas es, digamos, las diferencias que nosotros podemos encontrar en este campo de lo que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Seguimos? Entonces, la investigación cuantitativa, lo que le interesa es que conocer la realidad. Conocer la realidad, entonces está observando. La observación es fundamental. Observa la realidad, quiere conocerla. En la investigación cualitativa, la realidad se descubre, se construye y se interpreta. Construimos, por eso es que van a surgir las llamadas teorías emergentes. Para los cuantitativos, la realidad no cambia por las mediciones, siempre van a ser las mismas. En cambio, en la investigación cualitativa, la realidad es dinámica al ser medida, puede cambiar. Al ser medida, puede cambiar. Mañana es un resultado, pasó es otro. En la investigación cuantitativa, describe, explica y puede predecir los fenómenos o los hechos. En la cualitativa, describe, comprende e interpreta los fenómenos o los hechos. Describe, comprende e interpreta. La cualitativa es inductiva porque parte de lo individual o de lo particular a lo general, mientras que la cuantitativa siempre es deductiva porque parte de una teoría, parte de lo general a lo particular. La teoría que se investiga o que tiene el sustento de la investigación cuantitativa se va a comparar. ¿Con qué se va a comparar? Con investigaciones previas que han habido, ¿no? Entonces, en cambio, en la investigación cuantitativa, la teoría se construye a partir de la experiencia que se va logrando en el trabajo de investigación. Vamos construyendo la teoría. Acá, en la investigación cuantitativa, tenemos en forma obligatoria probar. Hay que probar la hipótesis, no. Por eso se llama prueba de hipótesis. ¿Y quién da la prueba de hipótesis? La estadística. Profesor, ¿qué tipo de hipótesis tiene? Hay varias. Por ejemplo, tenemos, acá viene, si los niveles de medición son nominales, categoriales, lo que dijo el profesor Stives en el año de 1950. Miren, ¿cómo es que están pendientes acá? Y la prueba de hipótesis puede ser pues también con formas de correlación. Puede haber diferencia de medias. Yo agarro una población y comparo con otra población para ver qué da. Ah, caramba. Puede ser también en relación a las proporciones, la diferencia de caramba, proporciones, y así. Hay niveles de significación. Ajá. Hay error. Error de muestra, error de trabajo. Quiere decir que no siempre todo es éxito. Hay un margen de error. ¿Para qué? Para que el margen de error me sustente, entender, digamos, más consistencia en los resultados, ¿no? Acá se prueba la hipótesis. No, en el campo cualitativo, ¿qué hacemos? Se generan simplemente hipótesis de trabajo, se van a dar, se van generando, se van creando las hipótesis. Pero no, acá la hipótesis ya está dada y yo tengo que probarla. Tengo que probarla. Bien. Muchos sujetos son los que van a participar como parte de la muestra en el enfoque cuantitativo. Por eso le decía de que
¿Y cómo puedo determinar mi muestra? Hay fórmulas finitas y hay fórmulas no finitas. ¿Qué es una fórmula finita? Es cuando yo conozco la población. Por ejemplo, quiero ver los estudiantes de la Universidad Jaime Bosch. ¿Cuántos hay en la maestría? El primer ciclo, en el aula, la sección B, teóricamente tenemos 26 personas ausentes, Jiménez y Quintanilla que no vienen, entonces ya somos 24. 24, ¿no? Entonces, ¿cuántos son del segundo ciclo? Oh, perdón, el primer ciclo falta la sección A, pues, ¿no? ¿Cuántos hay? Entonces sumo. En el segundo ciclo, tantos, tantos, entonces sumo y de repente son 200, etcétera, ¿no? Entonces, de esos 200, quiero hacer un estudio sobre la maestría. Entonces, no voy a tomar los 200, de repente voy a tomar una parte de los 200 y una parte del primer ciclo y segundo ciclo. Entonces, aplico mi muestra, puede ser de diferente tipo, porque como yo conozco quién se matriculó y quién es el que está en el último lugar, de acuerdo al apellido, entonces tengo exacto el número. Se llama por eso población finita, que conozco dónde comienza y dónde termina la lista. Pero hay poblaciones, si voy a estudiar, por ejemplo, vamos a suponer, a los jóvenes de Jesús María. ¿Cuántos jóvenes tenemos en Jesús María? No sabemos. ¿Habrán los censos? Voy a ir a la INEI a ver. Bueno, es que hemos determinado la población etaria de los jóvenes de 15 a 20 años. Ah, ya. Y ustedes, no, nosotros queremos trabajar con 18 a 22 o de 20 a 22, ¿se dan cuenta? Entonces, acá se tiene que hacer el trabajo de lo que puede ser una población no finita. Se hacen cálculos y se obtiene la muestra representativa, ¿no? En el caso acá de la investigación cualitativa, no interesa la cantidad, los casos pueden ser mínimos, pocos, 4 o 5 casos y suficiente para hacer su trabajo. Pero eso sí, tienen que estar bien redactados, con sus criterios de rigor científico, a la hora de la discusión de resultados, su triangulación, con todo lo que nosotros vamos encontrando en estos resultados, ¿no? Bien, la investigación cuantitativa nos describe pues las variables, cómo son las variables, cómo se van dando, y nos explican sus cambios de esas variables, cuáles son los cambios y los movimientos que tiene esa variable. Mientras que en la investigación cuantitativa, lo que se estudia son las personas y el contexto en el cual vive. Esta comunidad, por ejemplo, un estudio etnográfico, ¿no? Un estudio cualitativo, de ver la comprensión del significado de una enfermedad, por ejemplo, cualitativamente, el significado que tiene la persona acerca de lo que puede ser la muerte ante el COVID, ¿no? ¿No? Mire, en cambio en el otro lado dice, ¿cuántas personas, le voy a aplicar un instrumento, tienen la percepción sobre la muerte? Entonces ya es más un enfoque cuantitativo, se va dando. Ustedes, ¿cómo podemos ir manejando y encontrando una serie de aspectos que nos van a realzar a nosotros en el trabajo mío? Bien, entonces vamos acá a abrir y continuar con estos enfoques cuantitativos, porque hay que profundizar y seguir profundizando, porque muchas veces, a veces el material a veces no es accesible para nosotros. Entonces hemos tratado de tener un material y al mismo tiempo tienen ustedes las referencias bibliográficas para continuar revisando, por favor. Entonces, la búsqueda pues de la información que nosotros debemos hacer nos indica esta imagen de cómo es que vamos a ir buscando, ¿no? Entonces, el enfoque cuantitativo, ¿no? Se originan en las ciencias sociales gracias al gran trabajo realizado por estos autores, Augusto Comte, Francis Bacon, John Locke en Inglaterra y Immanuel Kant, estos grandes personajes, Kant, Locke, Bacon y Comte. Estos filósofos marcaron un hito fundamental en el llamado positivismo lógico que nos hemos referido en un momento determinado, ¿no? A veces se planteaba la idea de que tener una visión acerca de las ciencias sociales, pero que tenían como origen el método de las ciencias naturales. Entonces, ese era un gran problema de lo que era el positivismo lógico. No olvidemos aquí lo que decían algunos filósofos, como Comte, por ejemplo, decía, yo rescato y utilizo como mío el método lógico propuesto por Sócrates, ¿no? La lógica. Acordémonos de la mayéutica, de la dialéctica,
planteado por esos filósofos de la etapa clásica, los más representativos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sócrates, Aristóteles, Platón. Bien, entonces el enfoque activo realmente pues tiene su momento de inicio. Aquí es donde comienza a desarrollar, en el enfoque cuantitativo se comienza a desarrollar lo que es la comunidad científica. Entonces, la comunidad científica, principalmente en las universidades o los centros de estudios superiores, son los que ocasionan la ruptura con la parte de las entidades o las organizaciones religiosas, porque en las universidades se introduce ya, digamos, lo que es la ciencia, ese conjunto sistematizado de conocimientos. Acuérdense ustedes, miren, por qué razón las universidades llevan los nombres de muchos de los santos católicos, ¿o no? Mire, comencemos a analizar, por ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, San Marcos. Universidad Privada San Juan Bautista. Miren sus nombres, ¿no? Universidad Particular San Martín de Porras. Y así podemos encontrar, ¿no? Diferentes denominaciones. San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de Abá, y otras universidades más que ustedes conocen, ¿no? Que han llevado a cabo, digamos, algunos aspectos fundamentales. Entonces, para el enfoque cuantitativo, ¿no? Solo la ciencia es la única que le da el fundamento científico al conocimiento. Y comienza a trabajarse, pues, en las universidades. Por otro lado, el enfoque cuantitativo dice que la verdad tiene que estar sujeta a verificación. Por eso es que se habla de la prueba de hipótesis, gracias a la estadística. La prueba de hipótesis es la dosimasia que se dice para poder hacer la demostración de lo que nosotros queremos probar o lo que nosotros queremos comprobar. Bien, así como hemos visto el enfoque pues, cuantitativo, también no debemos dejar de lado al enfoque cualitativo. El paradigma básico de este enfoque es la fenomenología. Se orienta a buscar la actitud, el comportamiento y la percepción del ser humano. Y todo comienza con el análisis de los hechos empíricos. Trata de plantear una alianza con el desarrollo de la teoría en el campo de trabajo. Su método de estudio es el método lógico-inductivo. El tamaño de las muestras son pequeñas, los instrumentos pueden ser variables y trata de estudiar los fenómenos en su ambiente natural. Y se caracteriza por ser más de tipo interpretativo. Bien, la recolección de los datos. ¿Qué pasa con el enfoque cuantitativo? El enfoque cuantitativo, la recolección de los datos, comienzan con el problema de investigación. ¿Cómo voy a medir este problema? Por eso es que el problema, nosotros debemos señalar cuáles son esas variables que vamos a estudiar. Entonces, ¿cómo las voy a medir? Comenzando a pensar. No, resulta un mundo de otro ajeno, pero cuando empezamos a pensar, ¿se podrá construir, a ustedes saben, se podrá construir un instrumento cuando no existe, pues, en la realidad algo que nos permita conocerlo y medirlo? Perfecto. Podemos medirlo porque ya el instrumento está dado y ha sido trabajado, entonces tiene condiciones de validez y confiabilidad, lo vamos a usar. O de lo contrario, en otras latitudes, en otros países, en otros contextos, existe el instrumento, pero son utilizados pues, en contextos diferentes al nuestro. Entonces hay que darle validez y hay que darle confiabilidad. En el enfoque cuantitativo tiene que existir obligatoriamente un marco teórico. Tiene que haber una teoría. Pero ¿qué pasa si la teoría, digamos, a veces no se encuentra en forma que satisfaga al investigador del enfoque cuantitativo? Entonces nos queda la posibilidad que nosotros podemos ir cogiendo partes de las teorías, pero hay que explicarlas y señalarlas y describirlas bien a la hora que hagamos el marco teórico. Debemos tener la formulación de hipótesis. ¿Por qué? Porque tenemos que medirlas y comprobar las hipótesis. De tal manera que la investigación pues, se concreta en resultados
que van a ser visibles, que no van a permitir generalizar. Se busca relaciones causales, causa-efecto, antecedente-consecuente, estímulo-respuesta. Tratamos de buscar lo que es la asignación de valores, es decir, la medición de los fenómenos o hechos o acontecimientos que nosotros pretendemos estudiar o medir. Por otro lado, nos exigen que los instrumentos deben ser precisos, deben ser confiables. Las muestras pueden ser relativamente grandes, pero esa muestra tiene que ser representativa de la población. Representativa. Algunos ejemplos de repente, ¿no? Que ya comenzamos a formular, digamos, algunos tipos de problemas. Por ejemplo, dice, ¿en qué medida la aplicación de las estrategias publicitarias influyen en el nivel de ventas o entradas de películas nacionales? Otro ejemplo podría ser, ¿en qué medida el uso de videos educativos tiene relación con el nivel de rendimiento de los estudiantes de la institución educativa número 130 en San Juan del Lurigancho? ¿No? Son formulaciones de problemas que se van a dar o que uno puede formular. A veces en el enfoque cualitativo los temas pueden ser bastante subjetivos, se basan en la observación directa del fenómeno, hecho o evento que nosotros queremos estudiar. Por otro lado, también el enfoque cualitativo no tiene una metodología estructurada, una receta, que está basada fundamentalmente en la observación directa del investigador o del estudioso. Aquí el investigador no se plantea hipótesis de trabajo. El enfoque de tipo cualitativo está unido en el aspecto social de la comunidad, de la colectividad o de la organización que se pretenda estudiar. Esa es una característica fundamental. Ahora, ¿qué pasa con el enfoque mixto? No es que se desee reemplazar al enfoque cualitativo o al enfoque cuantitativo. Esa es la razón de ser del enfoque mixto. Lo que se quiere con el enfoque mixto es complementar los resultados que se puedan obtener. ¿Para qué? Para mejorar la investigación que nosotros nos hemos, digamos, formulado. Trata de combinar las técnicas del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo. El enfoque mixto muchas veces mejora la creatividad de la investigación que se va a realizar. Aplica, en este caso, como es un enfoque mixto, aplica pues la recolección numérica y no numérica de los datos. Esa es una característica. Y por otro lado, también saca mejores conclusiones. Entonces, vean ustedes, miren cómo es que el enfoque mixto, digamos, puede asumir algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tiene el público peruano del sector AB frente a las películas nacionales? ¿Cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre el uso de videos frente a clases? Entonces, se pueden dar alguna serie de formulaciones de problemas con el propósito a veces de trabajar frente a cualquier estado de inquietud, porque se pueden, digamos, por la experiencia, la experticia del investigador, se pueden utilizar ambos enfoques también. Bien, entonces vamos a dejar de lado este y vamos a introducirnos al enfoque, a ver, cualitativo y sus criterios de clasificación. Existen algunos criterios de clasificación de la investigación. Claro, en realidad, la investigación, como ya hemos comentado, es un proceso en la que nosotros visualizamos que hay que aplicar un método. El propósito es procurar la información que sea relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento que nosotros queremos tener. Entonces, la investigación posee una serie de pasos para lograr el objetivo y tiene como base la investigación el método científico.
Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. Bien, la finalidad de formular nuevas teorías nos van a ayudar a mejorar el estudio porque nos permite entrar en contacto con la realidad social a fin de conocerla mejor y de formular nuevas teorías, modificarlas o suplantar pues las que existen en este caso. Entonces, en una investigación va a haber cuatro elementos que hay que tener en consideración. El sujeto es el que va a desarrollar la actividad y la vamos a llamar investigador. El objeto es lo que tratamos de indagar, de estudiar, y a lo que le vamos a llamar materia. El medio es lo que se requiere para llevar a cabo la actividad. Es el conjunto de métodos y técnicas, ¿no? Por eso decimos acá, ese conjunto de métodos y técnicas, los métodos pueden ser pues métodos generales, el método científico, los métodos específicos, pueden ser métodos descriptivos, pueden ser métodos históricos, documentales, dialécticos, lógicos, educativos, etc. Y las técnicas, que ustedes conocen, la entrevista, la observación, etc. Luego tenemos otro elemento, ¿qué fin es el que persigue? ¿Cuál es el propósito de la investigación? Que la solución de una problemática detectada, entonces la finalidad, ahí está un criterio de clasificación, sus elementos, ¿no? Entonces, cuando decimos, si ya tenemos una idea de la estructura de los elementos de la investigación, entonces, ¿cuáles son los criterios para nosotros tener en cuenta cómo se clasifica la investigación? Entonces, si tomamos en cuenta el paradigma de la investigación, si tomamos en cuenta el criterio es el paradigma de la investigación, entonces la investigación se va a clasificar en cuantitativa y cualitativa. Aquí está. Si según la finalidad o el propósito de la investigación, ¿se acuerdan ustedes que iniciamos la clase hoy día? Entonces vamos a encontrar la investigación teórica pura, la investigación aplicada o social y la investigación fundamental en el aspecto, digamos, de tipo de orden cualitativo. Y si tenemos en consideración la dimensión cronológica, entonces podemos encontrar una investigación histórica, una investigación descriptiva y una investigación experimental, ¿no? Bien, según los paradigmas de la investigación, que vamos a ver, la cualitativa, es una investigación que supone una preponderancia individual y subjetiva. Hay una concepción de la realidad social que tiene una orientación humanista. Es una investigación interpretativa que está referida al aspecto de la individualidad. Por lo tanto, su carácter es de tipo ideográfico. Esa es la característica de este tipo de enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, según los paradigmas de la investigación cualitativa, miren ustedes, la investigación, la estrategia metodológica en una investigación cualitativa está vinculada